Hoy voy a leerle unos pasajes bíblicos, más bien el sermón profético de nuestro Señor Jesús, que está en Mateo 24. También este sermón profético lo registra Marcos en su capítulo 13. También el Lucas lo registra en su capítulo 21. Y está relacionado con el Apocalipsis, está relacionado con Daniel, está también entrelazado con las enseñanzas del apóstol Pablo, ya que es el mismo Espíritu Santo el que habla. Entonces vamos a leer concretamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Y voy a usar la versión textual, la cuarta edición, que es la última edición de esta versión. Vamos a leer la palabra del Señor. Mateo 24:1. Escuchemos esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, sus discípulos se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo. Mas él respondiendo les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, de ningún modo sea dejada aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Palabras del Señor Jesús. Son los primeros 3 versículos del capítulo 24 del sermón profético de Mateo 24. En esta porción bíblica inicia en la introducción de lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos. Si vamos más adelante al versículo 3, allí dice que estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos cuándo será esto, y cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, o los discípulos fueron testigos, lo digo de esta manera, fueron testigos del decreto del Señor Todopoderoso que iba a destruir el templo. El templo iba a ser demolido, iba a quedar hecho polvo. Y esto era admirable para los discípulos y para los judíos también. Bueno, de eso le acusaron a nuestro Señor Jesús, que había dicho que el templo lo iba a destruir. Realmente lo que hicieron fue torcer sus palabras, como siempre, el diablo torciendo las palabras para sacar provecho. Pero volviendo al punto del sermón profético, los discípulos estaban admirados de la estructura, la arquitectura de este edificio, las sendas piedras, muy bien montadas, un edificio que se decía uno de los 7 maravillas del mundo de aquella época. Y dice la historia que, bueno, ni siquiera los romanos querían destruir el templo. No lo querían destruir. Querían cómo dejarlo para la historia futura. Pero el decreto divino, cuando Dios da un decreto, se cumple. Él había dicho: será destruido el templo. Y así sucedió, demolido el templo. Por eso dice que estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos. Fíjese que aquí hay 3 preguntas. ¿Cuándo será esto? ¿Y cuál la señal de tu venida y de la consumación del siglo? 3 grandes preguntas. ¿Cuándo será esto? Se refería, los discípulos querían saber más o menos cuándo sería destruido el templo, en qué fecha, época, cosas así. Pero el Señor no les dio una fecha exacta. Sin embargo, 40 años después de estas palabras de nuestro Señor Jesús, fue destruido el templo. Aquí habría muchas cosas que decir, porque tienen mucho significado para la iglesia del tiempo antiguo y también para la de hoy. Mis queridos hermanos, escúchenme con atención. Algunos pues son incrédulos y no le creen a uno, porque como decimos popularmente, que como nuestro
cabello no es rubio, ni nuestros ojos son azules, aunque digamos la palabra profética mucha gente no acepta. Y a veces cuando es un extranjero, alguien famoso, cualquier locura que diga, ya la creen como palabra de Dios. Sin embargo, te voy a decir lo que entiendo. Y eso basado en la historia antigua y en estas expresiones que estamos comentando y la verdad, cómo se cumplió la palabra. Miren, amados hermanos, cuando la iglesia pone el corazón en algún lugar y cree que ese lugar es como una cosa mágica, que va a traer la bendición de Dios, y el ser humano, los creyentes, por así decirlo, ponemos el corazón en una casa, en una construcción, en un edificio, ¿sabe qué hace el Señor? Lo destruye, y así, de alguna manera, permite que los corazones que están desviados busquen al Señor verdadero y no al lugar donde se cree que Dios se va a manifestar. El que tiene oído, que oiga. La primera pregunta ya sabemos que prácticamente está contestada, porque esto se cumplió literalmente, la destrucción del templo. Luego dice, y la señal de tu venida. Hablaban los discípulos que qué señales habrían cuando la venida del Señor estuviese cerca. Bueno, también aquí hay mucho que hablar, pero vamos a ir nada más al pasaje bíblico. Vamos a ver algunas señales que el Señor da, muy claras aquí. Primero dice que cuando estuviese cerca su venida, habría un engaño mundial. Fíjate bien esto. Habría un espíritu de engaño, un espíritu de estupor en la humanidad. Y cuando vamos a las cartas de los apóstoles, vemos a Pablo, por ejemplo, que dice que el Señor les envía un espíritu de estupor, un espíritu de enceguecimiento, un espíritu de ceguera, que no pueden discernir entre el bien y el mal. No pueden discernir qué es lo correcto y qué es lo que está incorrecto. Eso es un juicio también de parte de Dios para las personas, dice Pablo, que no quisieron recibir la verdad. Entonces les viene el engaño. Fíjese lo que dice el Señor. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí está el engaño, será es una de las señales. Ahora, veamos el tiempo actual. ¿Hay engaño hoy en día? Sí, Señor. Hay un engaño tremendo en nuestro tiempo. Un engaño que está llevando a miles al error. Errores doctrinales en todo, errores del culto, errores tremendos. La iglesia está hoy, por ejemplo, haciendo ritos más diabólicos que cristianos. La iglesia está metida en un gran problema. Ha llevado el mundo a la iglesia, a los templos, ya lo que se canta o son más bien cosas tremendas que si uno le dice literalmente, puede hasta echarse de enemigos a los mismos evangélicos. Es una gran realidad, que también aquí lo dice el profeta. Claro, en este día no vamos a mencionar todo el discurso, pero voy a seguir comentando, porque despacio. De manera que el engaño es una de las grandes señales, y eso está totalmente hoy cumpliéndose en todo el mundo. Como la mentira está en el poder, la mentira es la que está gobernando muchos corazones. La gente prefiere la mentira, el error, en vez de la doctrina cristiana. Imagínense, hermano, por ejemplo, es un ejemplo sencillo, simple, pero muy significativo. Hay muchas iglesias donde se enseña la Santa Biblia, se predica la Biblia, se enseña la Biblia y se exige el cristianismo según la Biblia. Hay evangélicos que dicen, hay mucha Biblia, tanta Biblia. Eso no debe ser así, hay que cambiar, hay que atraer la gente para que la gente crea, tengamos una iglesia grande, tengamos las costumbres que les gustan a ellos. Señores, eso no es iglesia. La iglesia de Dios tiene que estar medida conforme a las santas escrituras.
Otra señal, dice, las guerras y rumores de guerras. Esa es otra gran señal. ¿Hay eso ahorita? Ya lo estamos viendo. Dice el Señor, y vas a oír guerras y rumores de guerras. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer. Pero aún no es el fin, porque será levantada nación contra nación y reino contra reino. Clarito, ¿no? Aquí no es ni de comentar. Otras señales, hambres en diversos lugares. Esta es una gran señal también. Y a medida que va pasando el tiempo en estos días, se están anunciando cosas muy feas, que va a traer calamidad al mundo. Y esto es algo muy horrible. Dice que habrán hambrunas y terremotos en diferentes lugares, dice. Pero todas estas cosas serán principios de los dolores de parto. Escuche esto. Todas estas cuestiones de dolor por la pobreza, la miseria, el hambre, los terremotos. Mire lo que está pasando, por ejemplo, en Turquía, en Siria. Bueno, ha temblado en todas partes, en varias partes del mundo. Ha temblado en los países asiáticos, en otros países. En América también ha temblado y se está temiendo de un gran temblor tremendo que traerá una calamidad a América. Bueno, sobre el Señor lo sabe, pero los científicos están estudiando esto y están advirtiendo que cosas más grandes van a suceder y lógico va a venir la calamidad, la pobreza, la enfermedad y pestes de todo tipo. Otra señal dice la persecución en contra de los cristianos en varios lugares. Entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Ojo a esto, ojo a esto. A causa de mi nombre, no por ser religiosos. El diablo no persigue a los religiosos. El diablo persigue a los que confiesan y creen y viven para Jesucristo. Ese es el problema. A muchos dice, se hará tropezar entonces. Y se entregarán unos a otros. Escuche esto. Se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Oiga, ¿por qué los pastores en algunas denominaciones se están deshaciendo de los maestros viejos? Ahí va ese viejo. A mí no me duele nada, a mí no me importa. Que me desechen, que me hagan a un lado. No me importa, me duele, pero al fin y al cabo el Señor sabe todo y somos sus siervos. Pero eso es un mal de las denominaciones de estos días. Y no, nadie me puede decir que estoy mintiendo, no, digo la verdad. He oído y he sabido, he leído de denominaciones que se están deshaciendo de todos los pastores viejos. ¿Por qué? Porque así los mundanos nuevos, las nuevas generaciones mundanas, van a traer sus errores mundanos, tal como está en la palabra de Dios, y se van a deshacer de los profetas de Dios. Bueno, dejemos eso ahí. Dice también el Señor Jesús que otra señal es que la maldad se va a multiplicar. Dice en el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseveró hasta el fin, éste será salvo. Fíjese lo que está diciendo el Señor, que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, aquí tenemos otro punto para hablar. Bien difícil. Pero yo me dirijo al pueblo evangélico, al que tiene luz y el que quiere escuchar la verdad. ¿Cómo no se va a desanimar una congregación, por ejemplo, si ve su pastor que es más mundano que los mundanos? ¿Cómo no se va a decepcionar la gente si las personas que se dicen ser pastores o ser ministros hacen unas cosas terribles? El amor de muchos se enfriará. Gracias a Dios que no dice se extinguirá, sino se enfriará. Pero hay posibilidad que se vuelva a encender por la intervención del Señor. También otras señales, el Evangelio será predicado en toda la tierra habitada. Y este Evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí hay una profecía linda, y es que la palabra de Dios, el Evangelio del Señor, va a ser proclamado por todo el mundo. No está diciendo que todo el mundo lo va a recibir. No, Señor. Está diciendo que se va a proclamar.
para testimonio, para que la gente se dé cuenta que hubo oportunidad, que a nadie se dejó sin escuchar la palabra del Señor. Y aquí vamos terminando por hoy. El Rey de Reyes, el Señor Jesús, que es el que está hablando aquí, advierte de una gran tribulación que habrá en la tierra. Oiga esto, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del cosmos hasta ahora, ni habrá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. De esto es lo que hablamos nosotros, de lo que está escrito en la Biblia, lo que habló Daniel, lo que hablaron los otros profetas, lo que habló el mismo Señor aquí en estas palabras y que registran los evangelistas, lo que habló Pablo, lo que escribe el Apocalipsis. Una tribulación se aproxima al mundo terrible, durará 7 años. Habrán 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de la segunda parte de la semana va a ser gran tribulación. En Apocalipsis se describe lo que va a acontecer. Ahí está escrito con claridad los juicios de Dios a una humanidad que cerró el corazón a Dios, cerró el corazón al Señor, y por haber cerrado el corazón al Señor Jesús, vienen los juicios de Dios. Y aquí viene otra amonestación del rey a su pueblo. Entonces, si alguno os dice, he aquí el Cristo, o he aquí, no le creáis, porque serán levantados falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho. Si pues os dicen, mira, está en el desierto, no salgáis. Mira, está en las recámaras, no les creáis. Porque como relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, ahí serán reunidos los buitres. Palabra del Señor Jesucristo. El Señor Jesús es el Señor de señores. Y por eso dice, les he predicho, no se dejen engañar. Mire, es tan importante esta doctrina que el Señor Jesús la repite en su discurso profético en 2 o 3 veces. Está diciendo, tengan cuidado porque el engaño será tremendo, será tan fuerte que puede engañar aún los escogidos. Existe la posibilidad que aún los escogidos sean engañados. Uno en este tiempo se queda asombrado cómo personas no pueden ver el error, no pueden ver, están totalmente cegados y creen que están en lo correcto. Hay que abrir los ojos antes que sea demasiado tarde. Bueno, solo quiero decir para terminar lo último que tengo. Ahí voy a comentar en otra oportunidad algo más. Esta es mi conclusión hoy, con la misma palabra. Velad pues, porque no sabéis a cuál día velad pues, porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor. Pero sabed esto, si el dueño de la casa hubiera sabido en cuál vigilia viene el ladrón, velaría y no permitiría que su casa fuera socavada. Por esto, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el esclavo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su servidumbre para darle el alimento a tiempo? Bienaventurado el esclavo, aquel a quien cuando venga su Señor lo hallará haciendo así. De cierto digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel esclavo malvado dijera en su corazón, mi señor tarda, y comenzara a golpear a sus consiervos, y comiera y bebiera con los que se emborrachan, el señor de aquel esclavo vendrá en día que no espera, y a una hora que no sabe, y lo pondrá y lo partirá por en medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de los dientes.
Bueno, esta es la palabra del Señor. He compartido la palabra profética o parte de la palabra profética de Dios con usted, mi amado hermano, o algún amigo que me está escuchando. Ahora nos toca a todos nosotros, a cada uno de nosotros nos toca prepararnos, aplicar la palabra. No solo escribirla, a veces miro que gente le pone florcitas, le pone dibujitos a los textos bíblicos. Por el amor de Dios, póngalas en su corazón. Póngalo en práctica, no solo la pinte bonito los textos, aplíquelos a su vida y vívalos, hombre. El Señor Jesús viene por una iglesia que pone en práctica lo que dice. Las señales están cumplidas. El Señor puede venir en cualquier momento. Abandona la hipocresía religiosa. Deja de cubrirte con versículos bíblicos y no abandonas la indiferencia a tus deberes como hijo de Dios. Arrepiéntete y lava tus pecados en la sangre de Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias, Señor, porque me ayudó a predicar o más bien a leer su palabra. Soy su siervo y creo en su palabra y ruego que su espíritu opere en las personas, Señor. Ruego que cada persona sea tocada por su Espíritu Santo, que la palabra despierte, que crea anhelo en las personas de estudiar más su palabra profética. En nombre de Jesús, amén. Gracias, mis hermanos, por haber estado con nosotros y ojalá que esta lectura de la palabra haya despertado en usted el deseo ferviente de estudiar la palabra profética. Dios lo bendiga.